a lo largo de Latinoamérica. Su experiencia abarca la implementación de soluciones innovadoras en muros de contención con gaviones, suelos mecánicamente estabilizados, control de caídas de rocas en taludes geotécnicamente inestables, impermeabilización, refuerzo de suelos y protección costera. Actualmente es parte del equipo del Departamento Técnico de Macaferry, donde desempeña el rol de coordinador para Latinoamérica de las soluciones de caídas de rocas de la empresa Macaferry. Así que le damos la bienvenida al ingeniero Darwin Guillón. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer, ¿verdad?, a los organizadores por la invitación y la oportunidad. Vamos a hablar un poquito de un tema que no es nuevo, se viene aplicando mucho, sobre todo en la parte en Europa, pero acá en Costa Rica creo que probablemente lo vamos a ver muy pronto también. Vamos a hablar sobre la tecnología para monitoreo de caídas de rocas en portales de túneles y taludes. Voy a enfocar mi presentación más en la parte de taludes. A ver, la presentación, bueno, consta de una introducción, vamos a hablar un poquito para ponerlos en contexto de esta tecnología, descripción del problema, tecnología para resolver el problema y un par de conclusiones. En la sección 1 vamos a ver el tema del problema externo. Mucho hemos visto hoy y ayer también presentaciones sobre lo que ocurre en el túnel, la parte interna, los estudios que se hacen, pero en mi presentación vamos a abarcar un poquito la parte externa. ¿Okay? ¿Qué pasa en esta zona? ¿Cómo la atendemos? ¿Cómo podemos hacer obras más seguras? ¿Qué aplicaciones podemos tomar en cuenta para la seguridad vial? ¿Okay? Aquí en este caso voy a hablar sobre las inestabilidades. La presentación va a estar enfocada en estas condiciones donde tenemos caídas de pequeños bloques, caídas de grandes bloques y algunas soluciones que podemos aplicar para esta problemática. Hay colapsos e inestabilidades profundas y estabilidad global del macizo rocoso que se aplican otras soluciones, pero bueno, cada proyecto es de forma individual, hay que analizarlo con mucho detenimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa en estos taludes inestables? Como todos sabemos, muchas veces esta problemática es algo que ocurre de forma inesperada, pero a veces nos dan indicios. ¿Okay? Indicios, históricamente podemos ver zonas inestables, donde tenemos desprendimiento de roca, deslizamientos constantemente y pues haciendo un análisis más a profundidad, podemos por lo menos mitigar. No resolver el tema de que no caiga un desprendimiento o un deslizamiento, pero sí mitigar los efectos que estos puedan tener. Entonces, para ponerlos en contexto, vamos a dividir este talud en 3 partes. La primera, que es la zona de desprendimiento, una zona de transición, que no siempre contamos con esta zona de transición, y una zona de impacto o lo que queremos proteger. ¿Qué pasa? Tenemos 2 opciones acá cuando tratamos con este tipo de problemáticas. O evitamos la ruptura, ese desprendimiento, o convivimos con ese desprendimiento o esa ruptura. El tema es que cuando nosotros evitamos la ruptura, estabilizamos, los niveles de energía en esa zona son menores. Cuando convivimos con la ruptura por muchas condiciones, no tenemos acceso, el costo del proyecto puede ser muy alto, ya convivir con el problema y hacer una solución para la convivencia de ese problema, los niveles de energía que vamos a manejar son mucho más altos y por ende las estructuras tienen que ser mucho más reforzadas. Entonces, entre los sistemas de protección que podemos ver, tenemos los sistemas activos que comprenden, en la parte de Macaferry, podemos hablar de sistemas que comprenden mallas de alta resistencia combinados con anclajes pasivos, ¿verdad? En diferentes configuraciones dependiendo de las condiciones geotécnicas de cada talud
y los sistemas pasivos, que son esos sistemas, como les mencionaba anteriormente, donde convivimos con el problema. No evitamos que ocurra un desprendimiento o un deslizamiento, solo que lo vamos a interceptar en algún punto. ¿Ok? Posterior a un análisis, obviamente, definimos esas ubicaciones donde pudiéramos tener esas estructuras. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ya lo vamos a ver un poco más adelante, y nos vamos a enfocar más que todo en esta solución en particular. Analizar dónde puede ir ubicada una barrera, la energía de una barrera, necesitamos algunas informaciones del talud, informaciones geotécnicas, tamaños de bloques, de dónde se desprenden esos bloques, ¿verdad? Para analizar energías, rebote y todo esto. Ahora bien, este tipo de estructura la podemos ubicar prácticamente en cualquier tipo de talud. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de energías mayores a los 10.000 kilojoules, 15.000 kilojoules, ya podemos tratar con estructuras un poco más masivas, que son estructuras que le llamamos barreras estáticas. Sin embargo, este tipo de estructura no la podemos colocar en cualquier talud. Necesitamos una superficie plana para poder erguir esta estructura. Estamos hablando que esto pudiera tener 12 metros de ancho, ¿verdad?, por 6, 8 metros de altura. Entonces necesitamos una superficie lo suficientemente plana como para erguir toda esta estructura. ¿Ok? En el caso de los sistemas de protección activos, tenemos dos condiciones donde tenemos taludes, que pueden ser taludes rocosos o taludes con combinaciones de roca y suelo, donde usamos pernos anclados con mallas de alta resistencia, y en algunos casos donde tenemos una condición un poco más favorable, un talud geotécnicamente más estable, pero con pequeños desprendimientos de roca, podemos conducir esos bloques a la parte inferior. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque vamos a hablar básicamente de ese dispositivo, digamos de alerta temprana, que podemos ubicar en esas estructuras. Entonces, cuando analizamos el tema de las ubicaciones de la barrera dinámica, yo les mencionaba que cada proyecto hay que evaluarlo de forma precisa, cada proyecto se evalúa de forma individual, porque muchas veces nos topamos con soluciones que se aplican en taludes que no corresponden a esa solución. Es decir, esto me funcionó en cierto talud, tomo ese diseño y lo aplico 500 metros, 1 kilómetro más allá de ese proyecto, ¿no? Sin embargo, obviamente, como todos sabemos, esas condiciones geológicas, geotécnicas pueden cambiar, inclusive la forma del talud puede cambiar en 20 metros. Entonces, es importante determinar en campo, no solamente en topografía, en planos, sino en campo, las condiciones que tenemos en ese talud para ubicar de mejor forma esas barreras. Por ejemplo, si yo tengo un talud en esta condición y pongo una barrera acá, probablemente cuando yo hago un análisis de trayectorias de bloques, esa barrera va a ser excedida por el movimiento de ese bloque. ¿Ok? Entonces, analizar las condiciones que tiene, la forma que tiene ese talud y también lo que son los afloramientos que pueden haber en ese talud puede determinar el cambio de dirección de esos bloques. Entonces, es muy importante que cada proyecto también cuente con una visita en campo para determinar todas estas condiciones de la mejor ubicación de este tipo de estructuras. Les pongo este video para ponerlos un poquito más en contexto. Vean aquí, por ejemplo, cómo esta zona que está, que está lloviendo fuertemente. Vamos a ver si lo puedo volver a poner. Vean cómo acá se desprende un bloque de la zona alta de ese talud. Vean que es una pared prácticamente vertical. Hay una berma en esta zona del talud y vean cómo ese bloque se detiene allí. Probablemente si esa berma no hubiese estado, ese bloque continúa su trayectoria y pues el asiático que estaba acá no la hubiese contado. Sin embargo, él se baja del carro para ver si le había ocurrido algo al lado derecho del vehículo. No sé ustedes, pero yo le hubiese dado todo lo que daba ese carro para salir de allí. Entonces, vean esa condición, vean el tamaño de ese bloque. No todas las estructuras que pudiéramos aplicar acá pudieran detener este bloque, pero pudiéramos mitigar la velocidad con la que ese bloque llega a esa berma y en algún punto interceptarlo. ¿Ok? Ahora bien, cuando tenemos una condición de un tamaño exagerado como ese, pudiera también aplicarse una costura puntual de ese bloque. Se hace un análisis en el talud, se determinan las diaclasas que pudiéramos tener en ese talud y vemos la condición de esos tamaños de bloques para detenerlo inmediatamente en el talud.
con pernos, con mallas, con cables, hay muchas aplicaciones que se pueden hacer. ¿Okay? Vean este otro caso, un poco diferente al anterior, esto en Colombia en el 2017. Vean en un talud, él está avisando, ¿verdad?, esos desprendimientos. Probablemente en el pasado ya han ocurrido deslizamientos similares, pero ya estamos interpretando de que hay una zona de riesgo, una zona de desprendimiento, que hay que hacer un tratamiento. Este por lo menos dio chance de detener el tránsito, ¿ok? Como lo pueden ver allí, empieza a caer el material y por lo menos dio chance de detener el tránsito. Pero hay veces de que no ocurre, y ya lo vamos a ver un poco más adelante en la presentación. Aquí en Costa Rica ha ocurrido. Entonces vean, ya se interrumpió el tránsito, ¿cuánto no le cuesta al país este tipo de cierres, ¿no? Colombia, esto es un proyecto en Farallones, en La Pintada. Vean aquí la condición que teníamos, entrada al portal, un talud, vamos de atrás, un talud prácticamente vertical, con desprendimientos constantes. De hecho, por aquí había una casetita que se había destruido por completo, y inicialmente se estaba pensando en hacer una protección a todo el talud para evitar esos desprendimientos constantes, ¿ok? Pero esa contención, vean la vegetación, esa contención contemplaba mallas y anclajes pasivos. Sin embargo, el costo de esta obra, de contener toda esta zona, era bastante elevado. ¿Qué se propuso luego? Una barrera dinámica de 5.000 kilojoules. Este proyecto lo hicimos prácticamente, la instalación de esa barrera lo hicimos prácticamente en una semana, ¿ok? Luego de hacer las perforaciones, evidentemente, ¿no? Pero, de hecho, 4 meses después de haber instalado esta barrera, de una zona por acá se desprendió un material y lo retuvimos allí con la barrera. No le hizo ni cosquillas porque realmente fue una energía bastante baja, pero cumplió su objetivo. Ahora bien, ¿qué pasa si hay un desprendimiento en esta zona, tenemos una barrera y pudiéramos tener la posibilidad de avisarle a los usuarios que vienen desde la otra zona para acá que hay un desprendimiento? De manera que lo podamos cerrar el túnel antes de que ocurra, ¿verdad?, una desgracia. Porque, díganme ustedes, si aquí empiezan a haber deslizamientos, las personas que vienen transitando por allí no saben que hay un deslizamiento. En algún momento puede pasar con tu vehículo y sencillamente ser impactado por un bloque o por un deslizamiento, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a presentar hoy, y por eso el contexto, es una solución que básicamente nos permite enterarnos de lo que está pasando en un talud, sobre todo en las zonas como esta, por ejemplo. Vean aquí, eso fue una barrera dinámica también en una ferrovía. Vean la ubicación de esa barrera. Imagínense ustedes para hacerle un mantenimiento después de haber sufrido un impacto. El pueblito más cercano donde se puede tomar un café está como a 2 horas, ¿sí? Vean esta otra ubicación, barreras dinámicas en Minas. Vean la ubicación. Créanme que a 30 metros ya una barrera ya uno pierde la perspectiva de la barrera, casi que es imperceptible a la vista. Entonces imagínense a 200, 300 metros. ¿Qué tienen en común estas obras? Bueno, son obras remotas, área de protección crítica, difícil de mirar desde la estructura y la necesidad de un rápido mantenimiento. ¿Cómo lo podemos resolver? Básicamente, por el motivo de la presentación, teniendo un sistema que avise a tiempo, en tiempo real, cuando el sistema sea impactado. ¿Ok? Esa es la parte 2 de esta presentación y aquí les presento el Hello Mac. Como le digo, todavía no hemos introducido acá, propiamente en Costa Rica, este dispositivo, pero probablemente por las obras que estamos haciendo, es muy seguro que pronto lo tengamos acá también en vivo. ¿Ok? El Hello Mac es un sistema de alerta en tiempo real, que tiene muchos beneficios, como ese que le comentaba, por ejemplo, que la población puede estar enterada de una zona de desprendimiento inclusive antes de pasar por allí. El Hello Mac es un dispositivo que se coloca básicamente, y así fue creado, pero ya le hemos encontrado muchísimas aplicaciones más, se coloca en los postes de la barrera dinámica. ¿Okay? Esa instalación o ese dispositivo tiene 4 brazos, 4 cables, que se instalan a la malla de la barrera dinámica. Cuando esta barrera es impactada, ese cable emite una señal al dispositivo y a su vez ese dispositivo emite una señal
a un equipo que puede estar a 5 kilómetros de distancia inclusive, que es el UBIR, eso que está acá, y este a su vez emite una señal por radio o por satélite. Hay zonas donde tenemos, digamos, dificultad con la parte, digamos, de línea telefónica, entonces también tenemos la posibilidad con este dispositivo de tener esa transmisión satelital. Cada dispositivo de esto, cada UBIR, tiene la posibilidad de conectarse a 100 dispositivos HelloMac, o sea que podemos tener varias barreras dinámicas monitoreadas por este dispositivo. Las notificaciones son realmente sencillas, el estatus del dispositivo es anunciado también en la aplicación, y la ubicación del evento, que eso es muy importante. Digamos, tenemos este dispositivo en varias barreras, como lo van a ver en el caso de acá de Costa Rica, son varias barreras en diferentes puntos, y si uno de esos paños de la barrera es impactado por un bloque muy puntual, este dispositivo te va a decir exactamente cuál fue el que fue impactado, ¿ok? Y en tiempo real te va a decir en dónde está ubicado con el mapa. Aquí ven la aplicación, estas son las notificaciones y te dice, por ejemplo, por mensaje de texto, esa notificación de ese impacto. Entonces imagínense, en este caso, vamos a ver si algunos de ustedes recuerdan, esto es un video, vamos a ver si se reproduce. Opa. Se supone que se reproduce automáticamente, pero no sé si conocen este caso, acá en Cambronero. Si me ayudan ahí en producción. No se reproduce. ¿No? Bueno. Ok, aquí básicamente lo que menciona el periodista es que iba pasando un bus donde hubo varios afectados, inclusive muertos, en un desprendimiento que ocurrió en Cambronero. Y esto era una zona de constante deslizamientos, ¿verdad? Y hoy por hoy podemos ver que la problemática en ese caso fue esta, ¿no? Tenemos un canal donde se vino un desprendimiento, iba pasando justamente el bus y fue impactado por ese deslizamiento y pues obviamente cayó a los 100 metros de profundidad de esa zona de Cambronero. Pero si ven acá, por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiésemos tenido ese dispositivo HelloMac fijado en las paredes del talud y conectado a ciertos bloques puntuales, que eso se puede identificar en un canal, ciertos bloques puntuales, de manera de que cuando ocurre esa elevación por el tema de las lluvias, ese bloque se mueve, ese cable se dispara y emite una señal. Entonces, posteriormente a eso, esto hace que ese dispositivo cierre la vía. Ahí hubiésemos evitado esa desgracia, ¿ok? Inclusive, si nosotros concientizamos a la comunidad a tener esta aplicación en diferentes puntos del país, que sabemos que aquí hay muchísima problemática de este tipo, pudiéramos estar alerta en dónde están ocurriendo en tiempo real esos desprendimientos, esas zonas de deslizamientos, para evitar, digamos, tragedias, ¿ok? Hoy por hoy, esto es una imagen de hace como 3 semanas, ahí mismo en Cambronero, justamente en esta zona fue que se vino el desprendimiento, y aquí lo que hicimos fue una protección para el control de erosión, porque aquí ya teníamos un talud con más suelo, y una barrera atenuadora. Esa barrera atenuadora es, a diferencia de la barrera dinámica, no detiene el bloque en un punto específico, sino que conduce y mitiga esa energía hasta conducirla al pie del talud. Vean aquí, bueno, ahí están haciendo la instalación de las placas, de lo que es el manto de control de erosión. ¿Qué pasa y por qué esa barrera está ubicada allí? Por el derecho de vía también. Arriba tenemos una propiedad privada, no podíamos intervenir, de manera de que estratégicamente esta barrera está ubicada en una zona donde podemos captar todos esos bloques o todo ese material que se pueda deslizar y los vamos conduciendo al pie de forma controlada, evitando así pues lo que ocurrió en Cambronero en estos años pasados. Bueno, esta obra es mucho más grande, tiene muros de contención, escaleras disipadoras, probablemente una barrera de debris flow por acá. Continuamos 180 metros más con barrera dinámica, en este caso sí, porque aquí también tenemos zona de desprendimientos. Y todo este estudio comprendió, bueno, todavía falta una parte que no está en ese video, toda esta zona comprende aún más
una solución que está casi que a 600 metros de aquel lado, que es una protección de control de erosión soy nailing verde también. O sea, fue una solución integral, como pueden ver, son varias soluciones, no es una receta de cocina, ¿verdad? Donde uno dice aquí va una barrera, aquí yo puedo poner malla, no, eso todo se analizó específicamente cada punto para poder determinar qué tipo de solución podíamos aplicar en cada una de esas zonas, 1 kilómetro de protección. ¿Okay? Entonces, esta es la zona del soy nailing verde que se hizo en la parte inicial de Cambronero. Por acá están las barreras atenuadoras. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que estos dispositivos que acabo de presentar, tenemos la ventaja de tener luces de tráfico, bloqueo de vía y alertas en tiempo real para que los ciudadanos pues sencillamente no corran el riesgo de pasar por una zona donde estamos teniendo este tipo de problemática. Entre las características del dispositivo, del HelloMac, es un cuerpo de aluminio, tiene aproximadamente 8 kilos de peso, usa 7 baterías que tienen una capacidad de 5 años de duración, ¿okay? No tiene que estar conectado a electricidad en tiempo, digamos, real, resiste hasta 100 G de impacto y la instalación es realmente muy sencilla. La misma gente que instala las barreras dinámicas puede instalar este dispositivo. Como les mencionaba, una vez que la barrera, esa malla de la barrera es impactada, ella se deforma y se activan, se estiran estos cables y emite la señal. ¿Okay? Ahí como lo pueden ver. Perdón. Aquí es un video donde mi compañero está explicando, vean el tamaño del dispositivo, realmente es bien ligero, bien sencillo de instalar, no se necesita ninguna herramienta más que llaves, ¿verdad? Y entonces este dispositivo tiene la posibilidad de conectarlo a 4 puntos de esos paños. Ahí está la antena de transmisión. En otros sistemas también ya se está probando, o sea, se ha probado y ha generado buenos resultados también, no solamente en las barreras dinámicas, también en mallas, donde tenemos la posibilidad de desprendimiento. Recuerden que las mallas trabajan como una membrana flexible, nosotros no evitamos con una malla de alta resistencia que los desprendimientos ocurran. Lo que hacemos es mitigar ese movimiento y detenerlo en cierto punto. Entonces, cuando tenemos esa condición, también podemos utilizar ese tipo de dispositivo, de manera de que podamos también alertar a la población, a los usuarios cercanos, que hay un desprendimiento, entonces tenemos una precaución adicional acá. En canales, como les mencionaba, podemos utilizar este dispositivo en algún punto de la quebrada, ¿verdad? En una zona, obviamente, que no se vaya a erosionar, y conectarlo a bloques puntuales de ese canal, de manera que si tenemos una inundación y por elevación, ¿cómo se llama? Por gravedad, estos bloques empiezan a subir, sabemos que se van a mover. En el momento de que se mueven, entonces va a estirarse los cablecitos y activar el HelloMac. ¿Okay? Otros recursos, una de las ventajas que tiene el UBIR también, es que dispositivos como medidores de tensión, inclinómetros, estaciones meteorológicas y sensores hidrológicos, también se pueden emparejar con el UBIR. Entonces podemos hacer, mediante de interfaz de radio, podemos hacer esa conexión para activar el dispositivo. ¿Okay? Entonces vean que las posibilidades realmente de su aplicación son bastante grandes. Aquí una demostración de mis compañeros de Brasil. Él ala lo que es la conexión, realmente es muy rápido el tiempo de respuesta. Lo que dice es que después que se acciona, la luz se enciende para indicar que hubo un impacto en la barrera dinámica. Ele vai acender as luzes de que está conectado a sinal GSM ou de satélite. Ele está preparando a mensagem para envio e finaliza enviando a mensagem. Quando essas luzes se apagam, isso significa que a mensagem já foi enviada para a nuvem e da nuvem ela será enviada para os dispositivos cadastrados. Ok, como le mencionaba, como se puede utilizar señal de satélite o mensaje de texto, ¿verdad? Porque hay zonas donde no tenemos esa posibilidad, la mejor opción sería tener el servicio del satelital. ¿Okay?
Bueno, básicamente lo que tenían para mostrarles hoy, las conclusiones, pues, en muchos proyectos es necesario tomar en cuenta la ubicación y el tiempo de respuesta para aplicar mantenimientos de las estructuras una vez que estas son impactadas. En ocasiones estas suelen estar en zonas de difícil acceso visual, por lo que contar con un dispositivo de alerta temprana es una buena opción para acortar los tiempos de respuesta. Y la automatización de sistemas de cierre de zonas monitoreadas representa la mejor alternativa para alertar a los usuarios en tiempo real de peligros latentes de deslizamiento. Como ustedes saben, y los que son ticos saben que aquí en muchas zonas tenemos esta problemática y es muy probable que esto pueda salvar muchas vidas de ahora en adelante. Entonces, era lo que tenía para mostrarles hoy. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. Agradecemos al ingeniero Darwin Guillón por medio de este presente que le vamos a entregar en este momento. Continuamos con el programa de esta mañana y damos la bienvenida al señor Gerardo Pítaro. El ingeniero Pítaro no ha podido acompañarnos de manera presencial, pero lo tenemos por medio de la conexión virtual de Zoom. Gerardo es un ingeniero civil colegiado del Institute of Civil Engineers del Reino Unido. Obtuvo el grado de ingeniero civil en la UNC, Córdoba, Argentina. Posee una maestría en geotecnia del Politécnico de Torino, en Italia, y un doctorado de la Universidad Nacional de Singapur. Ha estado involucrado en el diseño, la gestión y el apoyo en la construcción de obras subterráneas durante más de 15 años en Argentina, Italia y más recientemente en Singapur, donde ha pasado los últimos 10 años. También ha participado como ponente en varias conferencias y seminarios internacionales y activamente participa como miembro en distintos comités de Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotecnia y en la Asociación Internacional de Túneles. Actualmente se desempeña como director de túneles para Latinoamérica para la empresa AECOM con base en Panamá. Así que le damos la bienvenida al ingeniero Gerardo Pítaro. Buenos días, ingeniero, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal? Le escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, nosotros lo escuchamos perfecto. Vamos a dar un momentito para poderlo proyectar en imagen. Ahora sí. Adelante, ingeniero, buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Voy a intentar compartir mi pantalla. Y ustedes me dicen cuándo la ven. Me indican si puedo comenzar, por favor. Buenos días, don Gerardo. Claro, puede comenzar ya. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Gerardo Agustín Pítaro. Soy originalmente de Argentina, pero estuve trabajando y viviendo los últimos 15 años afuera. Estuve en Italia, en Singapur y ahora me encuentro en Panamá. Mi rol actual es director de túneles para la TAM, para la empresa ICOM, que es una empresa de consultoría. Y la ponencia de hoy, el título de la ponencia de hoy es el uso de espacio subterráneo en arcillas blandas, el caso de Singapur. Sin embargo, debo decir que lo modifiqué y estoy también incluyendo un poco de nuestra experiencia con ICOM acá en Panamá, ya que como verán luego, somos los diseñadores del túnel por debajo del Canal de Panamá. Entonces yo creo que para el beneficio de toda la audiencia es importante incluir nuestra experiencia también en Latinoamérica. Muchas gracias por la posibilidad de presentar este material y felicitaciones de antemano por la conferencia, que estoy escuchando unas ponencias muy buenas. A ver.
el contenido de la presentación se va a basar en 3 puntos. Yo entiendo que voy a tener media hora para la presentación, así que intentaré incluir todo en la próxima media hora. Voy a realizar una introducción, luego voy a hablar de riesgos del uso del espacio subterráneo y mi experiencia en Singapur. Y como les dije recientemente, voy a hablar un poco de lo que es el uso del espacio subterráneo en Panamá. En la introducción me voy a detener en 3 aspectos claves. El primero es la urbanización, el segundo, costos Gerardo, de proyectos de... Gerardo, ¿Sí? disculpa, no estamos viendo tu pantalla. Perdón. Te vemos a Eh, vos, pero ah, no a la pantalla. Por favor, comparte. bueno, cómo no, menos mal que me avisaron. A ver, vamos luego. Ahora estoy compartiendo. Ahora sí, perfecto. Falta ponerla Perdón, en modo de presentación nada más, pero, o sea, la vemos en... listo, listo. Exacto, perfecto. Ahora sí, gracias. Gracias a vos. Bueno, estaba por esta slide, que es la segunda slide de mi presentación. Le estaba comentando que voy a hacer una introducción, luego hablaré de los riesgos del uso del espacio subterráneo en Singapur y finalmente nuestra experiencia como AECOM aquí en Panamá. El primer punto, que es la introducción, me voy a detener en 3 aspectos claves. El primero es la urbanización, el segundo, costos de tunelería y el tercero, un punto de sostenibilidad. Respecto a la urbanización, el aumento de la urbanización continúa elevando el valor de la tierra, justo en el momento en que se necesitan más espacios públicos. Más del 50% de la población del planeta ya vive en ciudades y se estima que el 61, o arriba del 60, estará urbanizado en el 2030 y más del 70% en el 2050. La industria de la construcción de túneles aborda una amplia gama de indicadores sociales, económicos y ambientales. Acá es donde nosotros como sociedades, como consultores, como empresas que realizan construcciones de túneles y como autoridades tenemos que hacerle entender la necesidad de las construcciones subterráneas, sobre todo a las autoridades. El problema de los túneles, el problema inicial de los túneles y sobre todo para lo que son los países de Latinoamérica es el costo. Los túneles, los costos de construcción de soluciones subterráneas son generalmente más altos que la infraestructura a nivel o elevada. Y la influencia de costos es mayor durante la etapa de planificación y diseño y disminuye durante la fase de operación. Sin embargo, el modo de vender una solución subterránea es incluyendo el valor agregado que se le da con la construcción de un túnel al valor de la tierra, al ahorro de tiempo de los usuarios, reducción de impactos ambientales y mejora de calidad arquitectónica y mejora de seguridad. En el gráfico de la derecha es un gráfico que está obtenido de un informe del ITA Working Group 20, del cual soy parte, en el cual se muestra en el eje de las abscisas los costos y en el eje de las ordenadas el tiempo para las diferentes fases de un proyecto, desde una etapa de planificación a una etapa de construcción y después en la etapa de operación. Y lo que me quiero detener a mostrar es el incremento de costos a medida de lo que es el CAPEX, a medida de que se construye, se planifica y se construye. Sin embargo, esta línea negra que se puede ver es la influencia de los costos en el total, en el total del CAPEX y del OPEX, y cómo esta línea es muy grande al principio y disminuye con el tiempo, y lo que quiere indicar que cuando uno realiza la fase de diseño y la planificación del túnel, tiene la capacidad como consultor, como constructor, como autoridad de influir en los costos de las construcciones subterráneas y cómo una buena planificación puede llevar a soluciones más eficientes subterráneas. Y algo similar se puede decir en la sostenibilidad. La huella de carbono en proyectos subterráneos puede ser reducida en cualquier momento del proyecto, sin embargo, las mayores oportunidades se encuentran al inicio, es el planning stage. Y esto requiere que todas las partes involucradas, como desarrolladores, consultores, contratistas y subcontratistas, planteen soluciones y modelos de negocio con este objetivo. Y lo primero es pensar o definir si la solución propuesta es necesaria, que es build nothing, que es la primera pregunta.
Este gráfico a la derecha está obtenido de un informe que se produjo en UK, en el Reino Unido, en el 2013. Es Infrastructure Carbon Review, el informe, e indica conceptualmente cómo se reduce la huella de carbono a medida que se desarrolla del proyecto, es decir, de un planning stage a un design, a un construction, y cómo en fases iniciales del proyecto, en fases de planificación y diseño, tenemos la oportunidad de reducir considerablemente la huella de carbono, de carbón de los proyectos. Es decir, ahí es cuando nuevamente las autoridades, los diseñadores y las constructoras tienen que trabajar juntos para definir la estrategia más eficiente en términos de costos y reducción de impacto de carbón para las sociedades. La segunda parte de mi presentación voy a dar y voy a intentar mostrar algunas de mis experiencias en Singapur. Yo pasé 10 años viviendo ahí, trabajando de la parte desde el área de la consultoría. Y entonces voy a presentar algunos proyectos en los cuales estuve trabajando. Y previamente a presentar los proyectos, quiero hacer un warning de que las soluciones subterráneas son muy eficientes a largo plazo, sin embargo, a corto plazo eh, pueden ser muy desafiantes. Y el problema o el riesgo que tienen las construcciones subterráneas como los túneles es que si sucede algo malo, puede ser catastrófico. Acá en este slide vemos ejemplos de colapsos mayores en diferentes megaproyectos de infraestructura en diferentes partes del mundo. En Australia, como un colapso de un cross passage, acá a la izquierda, arriba. Este colapso en Alemania, que fue muy grande. Aparte de perderse vidas, fue en un edificio histórico de Alemania y fue bastante como digo, catastrófico, y fue bastante polémico para todo lo que es la industria de tunelería en Alemania. Y abajo vemos un colapso al frente de la cara de corte de una TBM Slurry en Singapur y un sinkhole en USA. Lo que quiero mostrar acá es que tenemos los colapsos en obras de tunelería e infraestructura siguen sucediendo, y esto es contraintuitivo porque las informaciones y los antecedentes que tenemos son cada vez mayores. Sin embargo, los colapsos siguen sucediendo. Y me voy a centrar un poco en lo que fue un mega colapso en Singapur, que cambió el modo de ver las construcciones subterráneas. El colapso sucedió en proximidad de la avenida Nicol Highway, y se denomina Nicol Highway Collapse, de hecho. Estas dos fotografías fueron tomadas con algunas horas de diferencia, y la fotografía de la derecha demuestra lo que fue el, el, el sitio luego del colapso. Fue un colapso en una estructura de un cut and cover apuntalado con puntales de acero, en el cual se usó suelo mejorado abajo del nivel de formación, y se perdieron, si no me equivoco, 3 vidas, las cuales los cuerpos no se pudieron sacar una vez que se sucedió el colapso. Y las razones de este colapso se fueron divididas mayormente en 3 partes. La primera parte, que es lo que quiero hablar ahora, y perdón que esta sección de la presentación esté en inglés, porque la venía dando en inglés y quedó en inglés. Si la quieren en español, la puedo pasar en español, pero bueno, entiendo que como lo estoy diciendo en español no hace un problema. La primera razón fue parámetros de diseños erróneos. La mayor parte de la excavación, en este caso, si pueden ver acá a la izquierda una sección transversal de la excavación, el color medio verdoso azul es una formación geológica que se llama Kallang Formation en Singapur, que es predominantemente de arcillas blandas.
cuando se hacen excavaciones en arcillas blandas, aparte de reforzar lo que son las estructuras de soporte, se tienen que tomar en cuenta los parámetros de diseño conservadores de esta arcilla, teniendo en cuenta, por ejemplo, la resistencia al corte no drenada, y lo que se realizó fue un uso de una resistencia no drenada sobreestimada de la arcilla, por lo cual todos los modelos de cálculo dieron esfuerzos laterales subestimados. Entonces las pantallas de hormigón fueron diseñadas erróneamente. Para que se den una idea, la resistencia al corte de estas arcillas blandas rondan desde el 20 a 40 kilopascales en esta zona de Singapur, o sea, arcillas muy extremadamente blandas, con resistencias y con rigideces bastante, bastante pequeñas. La segunda causa del colapso fue la instalación errónea de algunos de los elementos de soporte lateral, como son los puntales. Se pudieron observar cuando bajaba la gente a ver la situación de la obra, rigidizadores son los puntales transversales están pandeados, los cuales llevó a la conclusión de que en el momento de la instalación ya lo habían hecho de modo erróneo, entonces hay un problema de lo que era la supervisión de obra y lo que era la empresa de construcción. Y el tercer punto, en el cual según un fallo muy grande, fue en lo que es el Construction Management, que es la supervisión de obra, que me quiero detener acá en esta imagen de la izquierda. Esta imagen de la izquierda son lo que es el movimiento de los muros medidos a través de inclinómetros que estaban instalados en los muros colados. Como se puede ver, no sé si llegan a ver, acá hay dos líneas, y estas dos líneas representan el 70 y el 100% de lo que son los valores de diseño. Y acá, como pueden ver, en el muro de la izquierda como en el muro de la derecha, estos valores se sobrepasaron con un factor de 2 o más. Es decir, si se predecían un movimiento de 100 u 80 milímetros, el movimiento final fue de más de 300 milímetros de movimiento lateral de estas pantallas. Y entonces el fallo no fue por el movimiento, pero sino por cómo las empresas de supervisión, las empresas de construcción, tomaron decisiones en el momento, porque procedieron a realizar excavaciones, procedieron a realizar las excavaciones sin tener en cuenta las mediciones que la ocultación le estaba dando. A partir de ese punto hubo un cambio total en lo que es el framework de diseño y construcción y supervisión en Singapur, y esto se puede ver plasmado en esta parte de este slide, en lo cual es lo que es el developer, la autoridad final. eh, Hasta ese momento era parte de lo que es la supervisión en obra. Sin embargo, luego de este colapso se dieron cuenta que había incentivos contrapuestos ahí, y los intereses de la constructora no podían estar adentro de lo que es el rol de supervisión. Entonces, la autoridad en ese momento definió que sea la empresa de supervisión de obra como la empresa de ocultación debía ser independiente de la empresa de construcción también, y definieron diferentes tipos de roles de diseño, supervisión, acreditación y de instrumentación, eh, que eran independientes uno del otro para llevar a cabo todo lo que era el Construction Management. Y acá, que esta slide está tomada de la BCA, que es la Building and Construction Authority, indican que el equipo de supervisión no tiene que ser partner y officer del developer o del builder, para evitar conflicto de intereses. Es algo que suena bastante lógico y razonable, sin embargo, hasta ese momento no se tomaba en cuenta. Eh, el segundo proyecto que voy a hablar el día de hoy de Singapur es el proyecto de una autopista subterránea. Este proyecto, ya pasando un poco lo que es mitigación de riesgos, es un proyecto que se está construyendo ahora, es decir, no hablaré de colapsos,
sino que hablaré de un poco de mitigación de riesgo desde el punto de vista de diseño. Esta es la isla de Singapur. Como se puede ver, tiene y el expressway o la autopista subterránea que se está construyendo en este momento tiene una longitud de túneles de 12,3 kilómetros, y estos 12,3 kilómetros fueron divididos en 11 contratos civiles. En el contrato que me tocó trabajar a mí es el contrato N107, que tiene una longitud de 1,4 kilómetros. Lo podrán observar en esta slide, en la cual se ve en gris lo que es el expressway, la autopista subterránea, y todo lo que son los edificios cercanos a dicha autopista. También se puede ver plasmado en eh, esta imagen tridimensional. Cabe destacar que hay una línea de MRT o de subterráneo de trenes que va paralelo a nuestra autopista Futuro. En realidad, dos líneas, sumado a que hay varios edificios residenciales, hay hospitales y hay escuelas que están en cercanía de este contrato. Y sumado a que en una parte en particular, que luego mostraré, está bastante congestionada, hay 8 niveles de infraestructura eh, en una parte localizada del contrato. Es esta parte que se ve acá, que se le denomina zona D del contrato, en la cual en esta figura se intenta plasmar que eh, los diferentes niveles de infraestructura, está nuestra caja de diseño de la autopista, dos túneles de trenes, un túnel de agua residual, un túnel de cables, cable tunnels. Hasta ahí son todas estructuras soterradas, que son 5 niveles, y 3 estructuras que están arriba de la superficie, en los cuales se incluye un puente y un viaducto. Sumado a lo que es el Impact Assessment, el diseño, la etapa de prediseño que hay que realizar para entender si nuestro túnel va a causar algún tipo de daño en algún tipo de estructura, había aspectos externos que nos excedían un poco. Por ejemplo, estaban estos, lo que llaman utility corridors entre los muros, en los cuales la práctica común en Singapur era rellenarlos con suelo mejorado, como ground improvement, usando jet grouting, pero estos estaban en proximidad de lo que son las fundaciones de los viaductos, por lo cual se tenía una situación muy compleja en el cual también la instalación de este tipo de suelo mejorado se tenía que realizar una ocultación muy detallada en este tipo de zonas para evitar movimientos laterales por lo que es la inyección de este tipo de terreno. Alguna forma de mitigación de riesgos con el uso, desde el punto de vista, estoy hablando del punto de vista de diseño, es con el uso de software. Por ejemplo, para este caso en particular usamos un software que se llama Leapfrog. Estos son software tridimensionales para la modelación geológica, que se puede desarrollar desde puntos, usando sondeos y coring. Y lo positivo es que ayuda a interpretar lo que es el perfil geológico y las estructuras subterráneas. En la próxima slide voy a intentar mostrar un video de lo que es, un video obtenido de este software, en el cual se ve nuestra estructura en gris y las estructuras subterráneas en otros colores. Está interpolado con la formación geológica. Este software te permite identificar lo que es tu estructura, las estructuras adyacentes, como así también la condicionante geológica. Nos sirve mucho a nosotros desde el punto de vista del prediseño y diseño, como así también nos sirvió mucho cuando teníamos que presentar los desafíos que estábamos teniendo desde el punto de vista de diseño a la autoridad. Nos permitió, justamente nos ayudó con esa, si querés, lubricación entre lo que era la fase, el diseñador y la autoridad, porque de este modo ellos podían entender
cuáles eran los riesgos geológicos los cuales nos veíamos. Otro caso de estudio que le quería presentar hoy es el caso de estudio del Thomson East Line en Singapur. El Thomson East Line es un subterráneo, es una línea de trenes que fue dividida en 3 paquetes de diseño, 1001, 1002 y 1003, y atraviesa el Eastern Corridor de Singapur con una longitud de aproximadamente 6,5 kilómetros y con 5 estaciones subterráneas. Ese es el contrato en el cual yo estuve trabajando inicialmente. El particular de este contrato es que se encuentra en una zona de Singapur en el cual nuevamente estamos atravesando esta formación que se llama Kalang. La formación Kalang es predominantemente de arcillas, y sumado al hecho que parte de esta ruta se encuentra en lo que es tierra ganada al mar, que se hizo en las últimas décadas de Singapur, que es esta parte en blanco, acá como se puede ver, y lo que hace que parcialmente esta zona está sufriendo consolidación, lo cual realizar túneles en zonas que están consolidadas genera un problema debido a que, a que se están haciendo, se están sufriendo desplazamientos verticales en el momento. Entonces tuvimos que encontrar soluciones para este tipo de limitante, para este tipo de situación. Solo recalcar que la formación Kalang y las arcillas marinas tienen una resistencia muy baja, nuevamente de 20 a 60 kilopascales, y un moisture content, un contenido de humedad mayor al 40%. Estamos hablando de arcillas marinas de alta plasticidad, alto contenido de humedad, alto contenido orgánico y bajos parámetros de resistencia y bajos parámetros de rigidez. Algunas de las soluciones que propusimos desde el punto de vista de diseño son, como se pueden ver acá a la derecha, la instalación de lo que le llaman Cement Treated Soil, que es básicamente suelo mejorado con cemento abajo de la formación de la excavación para excavaciones profundas. Acá vemos 2 ejemplos de excavaciones de 25 y 15 metros. Y para la zona que le estaba comentando antes, que estaba sufriendo una consolidación, la autoridad propuso el uso de un bloque de suelo mejorado con forma de M, como pueden ver acá, en el cual el proceso era la instalación de este bloque, después se pasaron a realizar la excavación con las TBMs, y este bloque también servía de fundación para proyectos futuros. Entonces, estas 3 líneas que se ven acá son pilotes que se iban a instalar a futuro, y este bloque estaba penetrando lo que es suelo competente. Es decir, va a ser una gran fundación el bloque, este tipo de suelo cemento. Para que se den una idea de la magnitud, se instalaron más de 700.000 metros cúbicos de suelo cemento, lo que nos permitió tener mucha información de este tipología de material. Y cuando hablo de información, es que se realizaron muchos tests, sobre todo tests de compresión no confinada, de UCS, y acá en la figura de la izquierda pueden ver un plot de lo que es la resistencia de la compresión no confinada versus lo que es la rigidez, el módulo de formación. Y estos puntos, esta cantidad de puntos, cada punto representa un ensayo en particular. Lo que se puede ver es la gran dispersión de los puntos, y desde el punto de vista de diseño, el desafío es que al fin y al cabo se hacen por lo general análisis desde el punto de vista determinístico, es decir, nosotros tenemos que seleccionar un valor de resistencia y un valor de rigidez, lo cual me lleva a la imagen esta de la derecha, porque otra forma de interpretar esto es a través de un gráfico similar. Sin embargo, en las abscisas se hace un plot de lo que es la relación entre rigidez y resistencia, y se puede ver que no sigue una línea como se está intentando graficar este lado,
sino que se puede llegar a graficar a través de lo que llama una power function. Y lo importante de esto es que desde el punto de vista de diseño, nosotros tendemos a usar valores conservadores para lo que es la resistencia, y acá vemos que para valores conservadores de resistencia, la relación rigidez-resistencia tiende a aumentar. Y esto es relevante porque cuando se usa un valor de rigidez en la fase de diseño, este valor tiene una gran influencia en lo que son la definición de los límites de auscultación. Y esto es lo que le quiero hablar en las próximas dos slides, para un caso en particular de una excavación, que es lo que estamos viendo ahora, que es la excavación de un shaft vertical para un ataque de una TBM. Se obtuvo lo que son movimientos de los muros, y lo que hicimos desde el punto de vista de diseño fue lo que se llama un back análisis de estos movimientos, modificando lo que eran el valor de los parámetros de rigidez y resistencia del suelo mejorado, de este bloque acá. Y esto se intentó graficar en este plot acá, y vemos que a medida que se aumentan los parámetros de diseño, desde un 5% hasta un 50% de lo que es la población de lo que se llama fractiles, el valor del back-análisis tiende a simular de mejor modo lo que son los parámetros, el valor de ocultación. ¿Y qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiso decir esto? Que un valor aproximadamente similar a la media de los parámetros de resistencia y de rigidez de este suelo mejorado tienden a modelar bien lo que son los movimientos, la etapa de servicio de estas excavaciones. Esto es muy relevante porque nosotros, cuando hacemos estas modelaciones, usamos parámetros que son más cercanos al 5 al 10%, y lo que nos indica es que si usamos parámetros más cercanos al 50%, podemos tener idea de los movimientos de lo que son cualquier tipo de infraestructura subterránea, y nos puede llevar también a reducir la cantidad de cemento inyectado en estos ground improvements, como así los volúmenes, es decir, soluciones más sostenibles. Entiendo que tengo aproximadamente 5 minutos más y voy a centrarme en lo que es el uso de espacio subterráneo en Panamá. En esta slide les quiero mostrar un poco lo que es el mapa de Panamá, con solo algunos de los proyectos en los cuales se ha usado tunelería. Luego de mí va a venir la presentación de Francisco de Herregnet, y él estuvo muy involucrado también en Panamá y podrá confirmar algunos de estos proyectos, ya que ellos los realizaron. Acá lo que hice fue intenté dividir lo que son proyectos de transporte, proyectos de agua y proyectos de energía. Y en amarillo se encuentran los proyectos pasados, es decir, los que ya ejecutados o en ejecución, por ejemplo, la línea 3, y en verde los proyectos a futuro, los que esperemos que en los próximos años se desarrollen en Panamá. Por ejemplo, el tren Panamá-David, que si sale todo bien, llegará a la frontera con Costa Rica, y esperando también que siga el tren hacia Costa Rica, línea de metro 2A y la 5, y el proyecto Río Indio, que es un proyecto del ACP, que también esperemos que salga a licitación este año, con el uso de túneles con TBM. En esta slide quiero mostrar un poco lo que es el uso del espacio subterráneo en Panamá, el marco socioeconómico urbanístico. Esto repite un poco el mensaje que intenté dar al inicio de mi presentación, que aproximadamente el 50% de la población del total del país se encuentra en un área muy reducida. Esto, sobre todo en Panamá, está muy centralizado en lo que es Panamá City. Y esta centralización se acentuaría más, llegando aproximadamente al 60% en 2040. La solución que propuso Metro de Panamá, cabe decir que todas estas imágenes están obtenidas desde la página de Metro de Panamá. La solución que se propuso es 9 líneas de metro, incluyendo una línea de metro cable. Actualmente se encuentran operativas la línea 1 y 2 desde el 2014 y 2019, con una longitud total de aproximadamente 41 kilómetros.
Y yo voy a hablar ahora de la línea 3. La línea 3 del Metro de Panamá es el mayor proyecto de infraestructura en construcción. Es llevada a cabo a través del consorcio HPH y se financia a través de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. Se trata de un monorriel de aproximadamente 25 kilómetros de longitud que empieza en la estación Albrook, que es la línea 1, cruza por debajo del Canal de Panamá y atraviesa el distrito de Arraiján hacia la estación de Ciudad del Futuro. Esto se encuentra en esta parte de este layout. Y en la parte del cruce del Canal de Panamá se ejecuta un túnel con TBM de aproximadamente 4,5 kilómetros de longitud. Eh, las características de este túnel y de la parte subterránea es que es el primer túnel bajo el Canal de Panamá, es una zona con alta sismicidad, es un túnel de gran diámetro, con perfiles geológicos complejos, con altas presiones hidrostáticas. Se utilizan dovelas de hormigón armado, prefabricado, y en la zona oeste se utiliza un túnel NATM para vencer una colina pequeña y una estructura de cut and cover. Y se utiliza una tuneladora del estilo mix shield. Y se ha optado por un diseño de un túnel único de gran diámetro, que es mayor a 13 metros, en realidad es 13,5, para pasar bajo el Canal de Panamá, llegando a una profundidad de 65 metros cuando se cruza por debajo del canal, y se construirá mediante el uso de una tuneladora tipo mix shield, capaz de perforar terrenos heterogéneos y con fuerte carga de agua, como las esperadas bajo el Canal de Panamá. Estas slides solo para mostrar las diferentes tipologías de terreno que vamos a estar atravesando, diferentes formaciones litológicas, como la formación Tucúe, formación La Boca y formación Panamá. Y solo que le quería dar un pantallazo muy grande, quiero que se queden con la idea que se trata de roca de buena calidad, de basaltos de muy buena calidad, como así también de roca muy meteorizadas. Por lo cual, lo digo nuevamente, estamos hablando de terrenos muy heterogéneos que conllevan desafíos desde el punto de vista de la construcción, pero también desde el punto de vista del diseño. La sección subterránea, voy a repetir, es un túnel de dovelas en el tramo ejecutado con tuneladora. También se utiliza un túnel entre pantallas, es decir, con metodología cut and cover, como podemos ver el launching shaft, estación de Balboa y el retrieval shaft. Y luego tenemos un túnel con excavación NATM, o Sequential Excavation Method, que es el método austríaco. Para el túnel con tuneladora, la TBM es una sección con diámetro interno de 12 metros, con espesores de dovelas de 50 centímetros prefabricadas, y se ha optado con una TBM Mix Shield Hergnet, la cual es la más adecuada para afrontar excavaciones con alta carga de agua y geología. Luego tenemos ejemplos de excavación con tipo cut and cover, en la cual, por ejemplo, acá podemos ver imágenes de nuestro pozo de ataque. Estas imágenes fueron tomadas en los últimos meses antes que la tuneladora se ha metido al pozo, en las cuales se utilizan anclajes y bulones, algo totalmente estándar, y se utilizan los muros diafragmas o muros colados para uso permanente y uso temporal. Y finalmente, repito, para vencer una colina se hace el uso del método austríaco, NATM. Esta tipología resultó en un diámetro del túnel de 11,4 metros. Se utiliza un túnel estanco con espesor de revestimiento de 40 centímetros, una longitud total de 254, excavado con método drill and blast, y una disposición de una contrabóveda para reducir los esfuerzos inducidos. Este túnel todavía no se encuentra en ejecución, pero se ejecutará en los próximos meses. Y algunas fotos de lo que es la obra. En realidad estas fotos fueron tomadas hace bastantes meses, esto ya cuando se estaba instalando la TBM en el launching shaft, en el pozo de ataque, nuevamente una TBM GRECnet. Quizá Francisco hable de esto ahora, que le toca la charla luego, y no quiero robarle mucho tiempo.
una foto aérea tomada desde lo que es el pozo de ataque, Farfán, y luego una foto de lo que era el disco de corte de la TBM, solo para comentarles que ya la tuneladora avanzó aproximadamente 800 a 900 metros y se espera que cruce por debajo del Canal de Panamá en los próximos 2 o 3 meses. Les agradezco la atención. Es difícil hacer la presentación online, pero espero que les haya resultado entretenido. Muchas gracias. No sé si debería dejar de compartir, si hay lugar para preguntas. Muchas ustedes me gracias. dirán. Agradecemos al ingeniero Gerardo Pítaro por su exposición y vamos a continuar con el programa. Muchas gracias, Bueno, ingeniero, por su participación. Buen día. por favor, muchas gracias por la invitación. Las últimas novedades tecnológicas en máquinas tuneladoras y sus capacidades constructivas es el tema del ingeniero Francisco Ávila. Él es ingeniero civil con un diplomado en 1988 por la Universidad de Alemania. En 1994 le concedió la FEANI el título de ingeniero europeo Air Engineer, todo ello en sus especialidades de estructuras metálicas y construcciones de hormigón armado y pretensado para obras civiles. Con ustedes, el ingeniero Francisco Ávila. Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias otra vez al comité organizador por invitarme. Es un placer volver a estar aquí. El título de mi presentación es un poquito diferente a lo que ha comentado la señora, pero bueno, se trata de rendimiento de tuneladoras. Lo que ha comentado antes Gerardo, de que voy quizás a hablar del método de Panamá, pues la verdad, esta es la única imagen que les quiero enseñar del túnel que se está construyendo debajo del canal. Porque esta presentación es totalmente diferente, trata de otro asunto. El proyecto de Panamá está todavía muy al principio, no tiene aquí todavía cabida, porque evidentemente nos queda mucho, un 85% por excavar. Y el origen de esta presentación es en verdad muy sencillo. Nosotros cuando van a hacer un proyecto, somos muchas veces consultados por los dueños de la obra, las administraciones públicas por lo general, por algunas consultorías, ingenierías y también en algunos casos por las contratistas. ¿Qué nos preguntan a nosotros? Una pregunta muy fácil, que incluso me la han hecho hoy aquí en el Café Project también. ¿Qué rendimiento consigue una tuneladora? Es una pregunta muy sencilla que tiene toda su justificación, evidentemente es así, pero que la respuesta es mucho más compleja de lo que nos pensamos. Entonces, ¿qué pasa? Esa pregunta tan sencilla sirve no solo para delimitar un método constructivo y poder fijar un plazo de obra de un proyecto, sino también para más o menos acotar los costes que van asociados con un proyecto de esta magnitud, con estas características, porque son proyectos en línea. Quiere decir, cuanto más tiempo tarde el proyecto, más costoso va a ser porque la parte de gastos fijos de un proyecto así es muy elevado en comparación con otros, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, no me quiero tampoco detener mucho tiempo. Aquí ven un poquito una agenda de lo que les voy a explicar. Después de una primera introducción, vamos a mirar a ver las consideraciones y las dependencias que son importantes para lo que es el rendimiento de las tuneladoras. Vamos a repasar los parámetros principales, que son después lo que a nosotros los ingenieros y los técnicos nos interesa para hacer una evaluación así. Voy a hacerles un ejemplo ficticio para que ustedes sepan. Nosotros los ingenieros y técnicos siempre queremos hacer algo en las cuentas, queremos saber algo en práctica, en real. Le voy a dar un ejemplo ficticio, simplificado, pero que después le puede servir cuando algún día se topen contra algo así.
Y después le voy a mostrar unos ejemplos reales, donde se ven cuáles son los rendimientos que se han conseguido en proyectos, algunos similares, otros no tan similares, para que tengan más o menos una idea de lo que les estoy hablando aquí, que realmente se lleva a cabo en la práctica y se da así. Empecemos. Muchas veces en las noticias salen informaciones como, por ejemplo, esta, ¿no? De una prensa técnica europea que dice: se ha construido un túnel de 3,34 kilómetros en 16 meses. Esto da aproximadamente un rendimiento, si ponemos desde el principio hasta el final, de 209 metros por mes. Y después vuelve a salir a lo mejor otra nota, otro artículo, en este caso del Ministerio de Fomento, que es el MOP en España, y dice que bajo la Sierra de la Cabrera se ha construido un túnel de 7.250 metros, de los cuales 6.000 metros fueron construidos con tuneladora y que se necesitó únicamente 10 meses. Entonces aquí evidentemente sale 600 metros por mes. Y todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que haya tanta diferencia en rendimiento para obras así, que se hacen con tuneladora, que son túneles y que el método es mecanizado? ¿Qué ocurre? En el primer ejemplo, donde tenemos los 209 metros por mes, es un proyecto que se hizo un túnel bajo el estrecho del Bósforo, en Turquía, en Estambul. Aquí se juntan las placas europea y la placa asiática, hasta 106 metros bajo el nivel del agua, una presión impresionante. Con el terreno y demás aproximadamente llegamos a 11 bares de presión. La máquina tenía unas dimensiones de 13,60 metros y evidentemente eso es un proyecto que técnicamente requiere mucho, o sea, exige mucho de los técnicos, muchísimo, porque hay que estar permanentemente vigilante de lo que ocurre y no solo al principio ni en un punto determinado, sino durante toda la longitud. El segundo proyecto, que tiene ese rendimiento tan bárbaro, se trataba en España de un túnel para la línea de alta velocidad del ferrocarril de Madrid a Valencia, que se construyó ese túnel con una tuneladora doble escudo en roca, o sea, prácticamente sin presión en el frente, con un diámetro más pequeño, y hizo un túnel en una dirección, se le dio la vuelta y hizo el túnel en la otra dirección, porque son bitubos. Cuando se trata de túneles para alta velocidad de ferrocarril, tiene que ir cada tren por su propio tubo. Entonces, esto yo se lo quiero mostrar para que vean cuál es la diferencia, porque la pregunta de origen es muy sencilla, pero hay que mirar a ver de qué se trata, cuál es el proyecto, cuáles son las peculiaridades o los parámetros que se necesitan aquí. Entonces, sabemos, poniéndolo aquí en una fórmula que nos gusta a los ingenieros y a los técnicos siempre tenerlo, el rendimiento de una tuneladora depende de varios parámetros. Aquí lo he puesto como si fuese una función de la geología, lo primero y prácticamente lo más importante, el tipo de tuneladora que se va a utilizar, la logística que se va a emplear para abastecer la máquina para que pueda funcionar, parámetros del proyecto. No es lo mismo hacer un proyecto en medio de la sierra que hacer un proyecto dentro de una ciudad. Y dentro de las ciudades también hay diferencias, ¿no? Y después otros más, que después esto se lo voy a poner ahí para que lo vean, y que algunas veces decimos, ¿cómo es posible que eso también incida sobre el rendimiento? Pero ustedes sacarán sus propias conclusiones. Pasamos entonces ya a las consideraciones y a las dependencias. Hablando de geología, el parámetro más importante. Este es un parámetro que normalmente nosotros no podemos cambiar, o casi no podemos cambiar. Eso está dado. La geología está ahí desde millones y millones de años. Nosotros eso no lo podemos cambiar. Podemos hacer un poquito cuando la máquina excava, añadiéndole algunos aditivos, algunos químicos en algunos casos, para mejorar lo que es la posibilidad de excavar más fácilmente ese material y depositarlo. Geología. Aquí una clasificación gruesa. Tenemos rocas macizas en general, competentes, estables. Tenemos suelos mixtos, que estos son los que muchas veces a la
tuneladoras son los que le causan el problema. Tenemos arenas. Las arenas normalmente están donde hay grava y donde hay lechos de río o incluso debajo del mar, con mucha presión hidráulica. Son terrenos sin cohesión, inestables. Y después tenemos lo que son los terrenos blandos, como son, por ejemplo, arcillas, son limos arcillosos, con cohesión, también tienen presión de agua, pero no tan altas como en las partes de los terrenos sin cohesión. Entonces, sabiendo esto, evidentemente nosotros lo que hacemos es que analizamos la geología y miramos a ver qué tipo de máquina se puede utilizar para excavar esos terrenos. Y aquí ven una curva granulométrica de lo que son las máquinas de suelos. O sea, quitando ahora mismo, vamos a dejar de lado las máquinas de roca, las máquinas de suelos. Entonces, tenemos la parte de los limos y de las arcillas, donde actúa la máquina EPB, Earth Pressure Balance, o sea, la máquina de presión de tierras. Y después tenemos la parte de las arenas y de las gravas, con alto contenido de agua, donde actúan los mix shield. Como hemos visto, la máquina de Panamá es un mix shield. La máquina de Turquía también fue un mix shield, ¿no? Entonces, mediante la adición de unos aditivos, espumas, polímeros, bentonita, algunas cosas que se le pueden añadir al material una vez que está excavado para poderlo evacuar, la máquina EPB, que es una máquina que es muy popular en el mundo de los contratistas, la prefieren porque es mucho más sencilla para instalar y para operar, le va ganando terreno a estas máquinas mix shield, que estas máquinas mix shield necesitan un poquito más de instalaciones en la superficie, plantas de separación y todo esto, y el sistema de lodo bentonítico, y van avanzando con la aplicación de esta pequeña modificación que nosotros podemos, como ingenieros, aplicarle a la geología para simplificar el método constructivo. Aquí ven, por ejemplo, esto sería una curva granulométrica meramente para una máquina EPB. Esto sería una curva granulométrica para una máquina mix shield y esta ya sería para una EPB con acondicionamiento del terreno. Aquí ven, por ejemplo, el caso ideal de las máquinas de roca cuando excavan rocas competentes. Estas fotos están sacadas de las máquinas que hicieron el Gotardo en Suiza, el túnel hasta hoy en día más largo del mundo con 57 kilómetros. Estos ya son los suelos mixtos, estos son los que muchas veces causan un poquito de problemas porque evidentemente ya nos gustaría a todos nosotros que cuando se hace un túnel toda la geología fuese igual durante todo el trazado, pero eso lamentablemente no se da. Hay cambios de geología y cuando hay cambios de geología nos encontramos estos suelos mixtos. Esto, por ejemplo, este es el terreno de Lima, en Perú, y estos son los terrenos que Nicola lo conoce bien, de Barcelona, en España. ¿No pasa esto? No me avanza. Ahora. Bueno, vamos a pasar ahora al próximo parámetro, el tipo de tuneladora, que ya lo hemos visto un poquito en lo que es la geología. Evidentemente, el tipo de tuneladora depende de la geología que encuentre. Para eso existen diferentes tipos de máquinas. Pero se pueden clasificar sencillamente en dos, o sea, la máquina de roca y las máquinas de terrenos blandos. Después también, evidentemente, el diámetro. El diámetro es importante porque, evidentemente, pasa como una máquina normal o como un coche o como un camión. Cuanto más grande es, evidentemente, más cuidado hay que tener porque más volumen tiene que manejar para la excavación. Y hoy en día la máquina más grande fabricada ha sido la 17,63 metros. Tenemos ahora mismo en nuestra empresa un diseño de una máquina para 19,25 metros para Rusia. Evidentemente ese diseño de esa máquina está en el cajón. Ustedes se pueden imaginar que hoy en día no es posible hacer algo en Rusia, al menos no para Europa. Y aquí se ven también cómo ha sido el desarrollo de las máquinas, tanto de las mix shields como de las máquinas EPB, ¿no?
Hemos ido paso a paso aumentando el diámetro y ya nos encontramos en diámetros que hace 20 años ni nos imaginábamos que íbamos a poder llegar. Esto es importante para el rendimiento porque en general se puede decir que cuanto más grande es el diámetro de la tuneladora, menor es el rendimiento. O sea, eso en general es una regla que podemos considerar los ingenieros y los técnicos como una base. Pasamos a la logística. ¿Qué es la logística? La logística es lo que hace falta de equipos periféricos para abastecer la máquina. O sea, se puede imaginar que, por ejemplo, una máquina de estas, si va colocando dovelas, tiene que haber algo que entre las dovelas para adentro, las deposite allí y la máquina se encarga de colocarlas. O, por ejemplo, el material que excava la máquina hay que sacarlo hacia afuera y después depositarlo en algún lugar. Cuando se coloca también el mortero en el espacio anular, porque la máquina hace una excavación más grande que lo que es el anillo de dovelas, pues también hay que llevar el mortero para allá. O sea, todo, el cable, el cordón umbilical, las personas, los trabajadores. Entonces, esto es lo que le llamamos logística. Esto requiere de una cierta cantidad de equipos periféricos, que ahí también hay diferentes tipos de equipos periféricos. Por ejemplo, para sacar el material hay dos métodos. Uno que proviene de la minería, que son con trenes, donde el material que excava la máquina se va depositando en unos vagones y el tren la saca para afuera y lo deposita. Hoy en día ya en los túneles, estos modernos, lo que se hace es que se va arrastrando una cinta transportadora que está permanentemente en funcionamiento y ahí se deposita el material de excavación y se va sacando hacia afuera. ¿Ok? Aquí ven, por ejemplo, los métodos de depositar después en la superficie con los vagones el material de excavación o con cinta transportadora. Esto es importante para el rendimiento porque este sistema de cintas es mucho más estable, no tiene tantas fallas, no tiene tantas paradas como, por ejemplo, los vagones. Los vagones hace falta que las vías estén bien mantenidas, que no haya descarrilamiento y, quieran que no, está siempre un poquito más limitado a lo que es la entrada y salida de los trenes. Si no hay un tren dentro de la máquina no puede empezar a hacer la excavación. Pero aquí, como esto es continuo, pues permanentemente puede la máquina excavar cuando le toque la función de excavar. También esos vehículos se aprovechan para llevar las dovelas a la máquina. Estos son, por ejemplo, los de los vagones para las dovelas y estos son unos vehículos que ruedan sobre neumáticos, que le llamamos vehículos multiservicio, que no necesitan de ningún tipo de plataforma. Ellos van rodando sobre la dovela, sobre el túnel de dovelas que va dejando ya la máquina hecho, un sistema también mucho más estable que el de los vagones, como vimos antes. Otro aspecto que incide sobre el rendimiento de la tuneladora es si tenemos durante la excavación del túnel algunas obras auxiliares que hacer en la parte trasera, como por ejemplo aquí vemos en la parte derecha que van dejando un cajón colocado ya. Esos son trabajos que se hacen al mismo tiempo que la máquina va excavando y colocando los anillos de dovelas. Aquí, por ejemplo, son en los trenes estos de alta velocidad que le he comentado, en los proyectos donde son dos tubos. Hoy las medidas de seguridad exigen de que ya durante la excavación del túnel se hagan las galerías intermedias, que más tarde sirven como galerías de emergencia. Entonces, si esto se tiene que hacer durante la construcción, también puede penalizar el rendimiento de una tuneladora. Lo que sí que sabemos es, y se ha demostrado en muchas obras, que una logística limpia, ordenada y bien mantenida siempre incrementa el rendimiento de una tuneladora. Eso está claro y eso no hay nadie que lo pueda negar. Si lo dejamos desatendido, si lo dejamos sucio, si lo dejamos desordenado, eso al final va a pasar factura y va a penalizar el rendimiento de una tuneladora. Pasemos a otro parámetro, el proyecto, parámetro del proyecto. Parámetro del proyecto me refiero a lo siguiente. No es lo mismo tener un túnel que cruza una cordillera en medio de nada totalmente derecho que, por ejemplo, tener un túnel en medio de una ciudad
pasando por debajo de edificaciones, incluso debajo de un río. O, por ejemplo, un túnel como este de aquí, de una línea, la línea 4 del metro de Hamburgo, donde además de pasar por debajo de edificaciones y de calles, tiene curvas bastante estrechas y también tiene que pasar por debajo de canales, puertos y demás. Y otro caso muy especial, que esto es Singapur, es que el subsuelo está ya tan ocupado que ya hay que ir cada vez más profundo, y cada vez que una tuneladora pasa por debajo de una infraestructura ya hecha, bien sea un colector, bien sea otra línea de metro, bien sea una autopista que está ahí de modo subterráneo, hay que tener mucho cuidado. No se puede ir con máxima velocidad porque se tiene que ir vigilando todo, que no haya incidencias ni en las estructuras que están ya en el subsuelo ni en la superficie. Incluso es más, aquí les traigo un proyecto de Zurich, de Suiza. Los suizos decidieron de hacerle una salida a los trenes de alta velocidad que no fuese la salida que llegaba a la estación y era a saco perdido después retornar, sino que querían hacer un túnel para que el tren siguiese. Bueno, pues esto trajo consigo de que la máquina se encontró con esta situación. Como tenía que ir bajando y ya pasaba debajo de edificaciones, un edificio que estaba bajo protección, este edificio se tuvo que sacrificar el último nivel, el nivel E3 del aparcamiento, porque pasaba la máquina por ahí cerca. Se tuvo que hacer una consolidación mediante micropilotes horizontales de la parte superior del túnel para que la máquina pudiese pasar. O sea, todo esto ocurre en la realidad. Y todo esto, evidentemente, aquí, cuando pasa la tuneladora, no podemos ir pisando el acelerador a tope para que consiga un buen rendimiento. Eso lo tengan en cuenta cuando les toque a lo mejor planificar un proyecto de estos. Y después tenemos los otros aspectos, que esto se los he puesto aquí. Ustedes lo pueden ver, lo pueden leer. Evidentemente estas máquinas son unas máquinas que tecnológicamente son muy sofisticadas, tienen mucha tecnología, hace falta de personal que sea experimentado y que conozcan el tema. No pueden dejarlo estas máquinas en manos de alguien que no lo ha hecho esto nunca. Tienen que aprender y después ya experimentados ya pueden manejarlos. Por ejemplo, el personal cualificado, personal experimentado. La calidad de los insumos es también importante. Una buena organización de los turnos. Hay que tener en cuenta, lamentablemente, también el contexto político. Ha habido proyectos donde se ha empezado con un proyecto de estos así y se ha parado porque ha cambiado el gobierno, porque ha cambiado el color político. Eso cuando ocurre, lamentablemente, es muy doloroso para nosotros los ingenieros y los técnicos. Y bueno, otras cosas son las leyes laborales. Presupuesto de la obra muchas veces también incide sobre el rendimiento de la tuneladora. Bueno, ustedes saben a lo que me refiero aquí. Y bien, ahora vamos a pasar sobre los parámetros principales que definen el rendimiento de la tuneladora, y esto nos va a servir después para el ejemplo que vamos a ver. Le pido un poquito que entiendan la nomenclatura. Hay un parámetro que tiene una nomenclatura un poquito rara, pero bueno, es igual. Yo creo que nos entendemos entre técnicos. Primero, la velocidad. La velocidad se mide en milímetros por minuto. Después tenemos la penetración. ¿Qué es la penetración? La penetración es cuánto penetra las cuchillas de corte o los cortadores en el terreno en una vuelta que da la rueda de corte. Esto prácticamente es casi el parámetro más importante de todo. Después está uno que es con qué velocidad se mueve, gira la rueda de corte, y finalmente la velocidad es evidentemente la penetración multiplicada por el giro de la rueda de corte. Esto es uno de los parámetros importantes. Aquí ven, por ejemplo, lo que la máquina registra. Aquí está el avance, lo que tardan la máquina, o la que ha tardado esta máquina en minutos de hacer un avance. Aquí está lo que ha tardado la máquina en colocar un anillo de dovelas, y aquí el ciclo. El ciclo es prácticamente esto más esto, o sea, el avance más la construcción de anillo. Y aquí ven una cosa que quiero que se la memoricen aquí un poco. Aquí ven la curva.
ven la curva aquí extrapolada, ¿no? Y todas arrancan alta y después se va, digamos que, aplacando. Esto que ven aquí, esa es la curva de aprendizaje. Cuando un proyecto de estos arranca, esto es como una empresa que se funda de nuevo hasta que echa a andar y hace todo el rodaje, evidentemente, todo tiene que estar bien. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos en estos proyectos la curva de aprendizaje. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí también se marca la diferencia entre un contratista y otro contratista. Los contratistas experimentados, tanto con la tecnología como también con este tipo de obras y con el lugar donde tienen que trabajar, estas curvas de aprendizaje son más pequeñas, más cortas. Cuando se trata de una empresa que no conoce la tecnología o no se dan las cosas como para la otra, evidentemente esta curva de aprendizaje se prolonga mucho más tiempo. ¿Qué ocurre si se prolonga mucho más tiempo? Pues que el rendimiento de la máquina es más bajo. Después tenemos otro parámetro que es importante, que es la disponibilidad mecánica de la máquina. ¿Cuánto tiempo está la máquina disponible para poder ser usada? Entonces, aquí tenemos el tiempo de excavación en minutos, el tiempo de colocación del revestimiento, y eso lo dividimos entre excavación y colocación de anillo más las paradas. Las paradas que deben de ser propias de la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina puede sufrir algún daño, ella misma porque haya algo que no funcione o porque no se le haya dado mantenimiento y se le tenga que dar mantenimiento. Cuando algunas veces se le da mantenimiento hay que parar la máquina. Entonces, esto es un parámetro que se coloca en los contratos de compraventa de las máquinas y después le voy a mostrar más o menos qué porcentaje o qué valor tienen esta disponibilidad mecánica. Después tenemos paradas, que le llamamos paradas propias de la producción, que son Production Related Stoppages, que quiere decir, la situación de arranque siempre es un tema muy, muy lento, porque tiene que ir la máquina primero avanzando, introduciéndose por la pared, una pantalla de hormigón y demás. Después la prolongación de las líneas de servicio, que son la cinta del túnel, hay que ir prolongándola, los cables, las tuberías, todo esto. Para hacer esto, la máquina se tiene que parar. Cuando queremos inspeccionar la rueda de corte por si las herramientas han desgastado y cambiarlas, también se tiene que parar la máquina. Hay mantenimientos que afectan el avance, el traslado de la logística, eso es opcional, el paso de las estaciones también. Después lo vamos a ver esto en el ejemplo que le voy a mostrar. A ver si pasa. Y después tenemos las paradas que no están relacionadas con la producción. Estas son las que nos duelen. Estas son paradas que dependen únicamente de nosotros. No dependen del método constructivo, no dependen de la geología, no. Dependen del ingeniero o de la organización que tiene la obra para que se pare la máquina o no. Por ejemplo, descarrilamientos. Cuando hay descarrilamientos porque se están usando trenes es porque no se le ha hecho el mantenimiento adecuado o porque no se han colocado bien. Falta de energía, agua, falta de suministro, falta de repuestos, huelgas. Eso no es del contratista, pero bueno, eso son cosas que se tienen que tener en cuenta. Estos son las paradas que nos penalizan mucho en el rendimiento de las máquinas. Para hacer un resumen, o sea, la disponibilidad mecánica que vimos antes en la fórmula suele estar entre un 85 y un 90%. Las paradas relacionadas con la producción, entre un 10 y un 15%. Y las paradas no relacionadas con la producción, que esto va a depender también del contratista, su habilidad, su manera, su experiencia. Tienen una gama mucho más amplia, o sea, de 5% a 30% o incluso más. A ver si pasa esto. Bueno, vamos a ir a un ejemplo. Es un ejemplo ficticio, es un ejemplo simplificado, para que tengan más o menos una idea de cómo se puede calcular un rendimiento de una máquina. Hablamos de una tuneladora EPB, diámetro de excavación 10 metros. Se trata de un proyecto de metro, 8 kilómetros de longitud, va a tener una profundidad promedia sobre la clave de 30 metros, las curvas mínimas son 300 metros, pendiente máxima de 2%. La geología la he simplificado aquí, son arcillas arenosas,
presión hidráulica de hasta 1 bar, abrasividad media y estaciones cada kilómetro. Eso es muy característico para una obra de metro. Estos son prácticamente las... Sabemos que evidentemente en 8 kilómetros no se va a dar siempre la misma geología, pero esto está aquí simplificado. Cuando hay diferentes geologías, este ejemplo o este ejercicio hay que hacerlo con cada uno de los tramos característicos de la geología. Si me ayudan para pasar, es que no está funcionando bien esto ahora. Como dijimos antes, tuneladora de PV, diámetro de excavación 10 metros. El accionamiento principal gira hasta 2 revoluciones por minuto y la velocidad máxima con la cual están equipados los cilindros de empuje son de 80 milímetros por minuto. La extracción del material la vamos a elegir con cintas, que es mucho más estable y mejora el rendimiento. El abastecimiento con los vehículos multiservicio, que también es lo mismo. Cuando llega la máquina a una estación, simplemente la vamos a empujar y vamos a seguir. No vamos a trasladar ninguna instalaciones de la superficie y la excavación va a ir después acompañada de una colocación del revestimiento. El revestimiento es un anillo universal que tiene 8 dovelas, 7 dovelas normales y una dovela clave. El espesor son 40 centímetros, el ancho del anillo 1,80 m y la resistencia mínima de compresión del hormigón 350. Horario laboral, con la filosofía que hay siempre en las minas, 24/7. Y vamos a decir que son 350 días al año de trabajo. O sea, vamos a quitar Semana Santa, Navidades y algo por ahí que haya, fiestas patrias y demás. Empezamos. Decimos las revoluciones de 0 a 2 revoluciones por minuto. Vamos a elegir como promedio 1,2 revoluciones por minuto. La penetración para esta geología, 25 milímetros por revolución, lo cual nos da una velocidad de 30 milímetros por minuto. Teniendo el ancho de la excavación, que corresponde al ancho del anillo, de 1,80 m, vamos a necesitar como promedio 60 minutos para excavar el ancho de un anillo, o sea, 1,8 metros. Es promedio esto. Las dovelas son, dijimos, 6 más 7, 7 dovelas. Colocación de dovelas promedio, aproximadamente 4 minutos por dovela, se coloca una dovela. Tenemos un tiempo de colocación de 28 minutos por anillo. En 28 minutos colocamos el anillo. Entonces, tenemos 60 minutos de excavación, 28 minutos para la colocación del anillo y vamos a ponerle una holgura de 2 minutos cada vez que cambiamos de modo de excavación a anillo, a colocación de anillo de 2 minutos porque el piloto siempre tiene que hacer ahí unos ajustes. Simplificando, tenemos el tiempo del ciclo de 90 minutos, o sea, 1 hora y media para completar un ciclo. Un ciclo es la excavación y la colocación del anillo. Ok, vamos a mirar a ver cuánto tiempo podemos utilizar al día para trabajar. El día con 24 horas, vamos a considerarle un promedio de 4 horas para hacer mantenimiento y cambio de herramientas, teniendo en cuenta que la abrasividad es media. Y tenemos disponible para la producción 20 horas. Ahora empezamos. Si consideramos una disponibilidad mecánica del 90%, perdemos 2 horas al día. Los production related stoppages vamos a considerar los 10%. 2 horas por día perdemos más. Y vamos a considerar que es un 20% de paradas no relacionadas con la producción. 4 horas. Entonces, en verdad, nos quedan 12 horas al día, la mitad del día, siempre todo como promedio, para hacer la excavación, para hacer el ciclo. Calculamos aquí 12 horas, 90 minutos, 8 ciclos al día. 8 ciclos al día multiplicado por el ancho, 1,80 son 14,4 metros por día. 8.000 metros dividido 14,4 son 556 días, 1,6 años, 19,2 meses, como promedio 417 metros al mes. Haciendo esto de forma simplificada. Pero así es como se calcula esto. Ahora bien, estos valores los he puesto aquí en la columna A. Si se recuerdan, 1,2 de revoluciones, 25 de penetración, 30 de velocidad y demás.
Si ahora cambiamos y le subimos un poquito la revolución a 1,3, al final todos los cálculos supone que si giramos la rueda de corte un poquito más rápido, nos aumenta el rendimiento en 6,2%. La columna C, volvemos a dejar el giro de la rueda de corte en 1,2, pero bajamos las paradas relacionadas con la producción a un 8%. Quiere decir, nos organizamos mejor, reducimos las paradas que total las vamos a tener. Sube un 4%. Sin embargo, si lo dejamos todo como estaba antes y subimos las paradas no relacionadas con la producción, tenemos una bajada significativa del rendimiento. Y esto es organización. En este caso es organización. Porque estos valores, por ejemplo, el giro de la rueda de corte, la penetración y demás, esto va a depender de la geología principalmente. Ahí no podemos hacer mucho. Pero esto, sí, porque estos son organización de la obra, las instalaciones, los equipos que se han utilizado, entonces eso penaliza bastante. Aquí ven un diagrama de pastel real. Esto es un proyecto real. Cuando finalizó, este proyecto tuvo el 56,8% del tiempo fue el ciclo. O sea, 40,5% de excavación y 16,3% de construcción de anillo. El resto, aquí había 8,8% de production-related losses, stoppages. Aquí teníamos una disponibilidad de la máquina de prácticamente el 97%, 97,6%. O sea, muy bien. Y después aquí había casi 32% de paradas no relacionadas con la producción. Esto es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, y el origen es la organización. Y este todavía está bastante bien, porque es más del 50% lo que utilizamos del tiempo para el ciclo. Pero esto también es un proyecto real. Este proyecto todavía no ha finalizado. Tenemos excavación el 15% y el ring build 7%. Y el resto es todo paradas. Esto es una pena. La verdad, esto es una pena. Esto al final lo ven los jefes, lo ve una administración y dice aquí, evidentemente el trabajo no lo habéis organizado bien como tenía que ser, ¿eh? O sea, aquí hay que ponerse las pilas o hay que mirar a ver cómo se puede mejorar esto. Vamos a los ejemplos. Madrid. 2 máquinas prácticamente iguales. Una construyendo un túnel de metro y otra construyendo un túnel de ferrocarril. Un contratista, otro contratista. Diferentes rendimientos. La geología la misma. Evidentemente las organizaciones diferentes. El fabricante, que fuimos nosotros, el mismo. Y aún así se ven diferencias. Vamos a comparar ahora algo que se puede comparar un poquito más, que son Metro de Madrid, esta máquina, y la misma máquina después la llevaron a Barcelona para hacer un túnel de metro también allí en Barcelona. Mismo contratista, la misma empresa. ¿Cuál es aquí la diferencia? La geología. Esto fue meramente la geología, porque el contratista utilizó la misma organización, prácticamente la misma gente y las mismas instalaciones en un lugar que otro. Aquí es incidencia de la geología. La geología de Barcelona es mucho más compleja, mucho más difícil que, por ejemplo, la de Madrid. La de Madrid es prácticamente apta para este tipo de tuneladoras. Vamos a Singapur. Esto es un efecto curioso, porque ya antes Gerardo también habló de esto. Es una máquina pequeña, de 6,60 metros, porque los metros en Singapur son bitubos. Lo definieron así el dueño de la obra y ya. Entonces, ¿qué pasa? En Singapur, si se fijaron antes lo que contó Gerardo, un túnel largo lo dividen en muchos lotes. ¿A qué se debe eso? De que los contratistas que están allí no quieren hacer consorcios con otros contratistas. Quieren hacer la obra ellos solos. O sea, cada uno es el suyo.
su proyecto. Entonces, para un túnel de 1,2 kilómetros, compraron una máquina y hicieron el túnel. ¿Qué pasó? 1,2 kilómetros es en verdad muy poco para una tuneladora. Las tuneladoras le puedes conseguir rendimiento cuando los túneles son más largos. ¿Por qué? Por esa curva de aprendizaje que le expliqué yo antes. Se pierde mucho tiempo ahí, porque cada obra, cada vez que arranca, aunque sea el mismo contratista, aunque sea la misma máquina y demás, siempre va a tener pérdida de tiempo hasta que se acomoda todo. El metro de Panamá. Esto también es un tema muy curioso. 2 máquinas idénticas. La geología idéntica. Un consorcio conformado por 2 empresas. Una empresa operó una máquina y la otra empresa operó la otra máquina. Ahí lo dejo. En Londres, 2 máquinas idénticas también, la misma geología, el mismo lugar, porque en Panamá por lo menos una arrancó de un extremo y la otra del otro. Estas no, estas arrancaron las 2 del mismo lugar. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hubo una diferencia en el rendimiento? También relativamente fácil y lógico también en parte. El dueño de la obra dio la orden de que se le diese prioridad en las instalaciones de la obra a una máquina para poder poner un túnel en marcha antes. Eso fue una decisión, digamos que, política empresarial, ¿no? Entonces, una de las máquinas pues se tuvo que poner siempre a la cola cuando la otra que se le daba la prioridad estaba parada por alguna, entonces abastecían la segunda máquina y eso al final penalizó lo que es el rendimiento. Y prácticamente eso era todo lo que le quería explicar. No sé si hay lugar a preguntas, pero agradezco su atención. Agradecemos las palabras del ingeniero Francisco Ávila con este presente que le vamos a entregar a continuación. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa para el almuerzo. Nada más una indicación. Para los que son menores de 35 años, menores de 35 años, sí. Ok, para los que son menores de 35 años, a la hora del coffee break de la tarde, se va a servir el café a estas personas en el aula lobby que está aquí al frente. Esto es para los que están interesados en la información de conformar un grupo de jóvenes de ACROS. Entonces, a todos los chiquillos menos de 35, los esperamos entonces en el aula lobby para que tengan esta conversación y ahí se puedan tomar el café. Por lo pronto, los invitamos al almuerzo que igual que ayer hemos preparado para ustedes.